Buenos días, bienvenidos al estudio bíblico. Hoy vamos a tener un brevísimo estudio del libro más corto de la Biblia, Tercera de Juan, ya que con este terminamos el año 2020. Nos volveremos a conectar ya en el mes de enero, que vamos a iniciar el estudio a la carta a los romanos. Pero antes de nada vamos a encomendar este tiempo en oración a nuestro Padre. Bendito Padre, te alabamos en esta hora y proclamamos que tu nombre es grande, que para siempre es tu misericordia, que eres el único y verdadero Dios, que no hay otro fuera de ti. Por eso, Señor, venimos humillados ante tu presencia a implorar tu misericordia, tu amor, tu compasión a nuestras vidas. Que tú perdones todo pecado cometido por nosotros, de palabra, de hecho o de pensamiento, Señor. Que nos perfecciones día a día para la labor que tú nos has encomendado, para ser cada día más parecidos a Jesucristo. Padre, queremos en esta hora rogarte que tu Santo Espíritu se derrame sobre nuestras vidas para poder estudiar correctamente tu palabra, para extraer el mensaje que ella tiene para nosotros, Señor, para vivirla, para ponerla en práctica, para atesorarla en el corazón y compartirla con otros. Ten misericordia de nosotros y dispón nuestro corazón para el aprendizaje. Asimismo, aparta de nuestra mente toda preocupación, asunto, distracción, asimismo de influencia externa que no permita que estudiemos libremente tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, bendiciendo tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el autor de esta carta obviamente es el apóstol Juan, el discípulo amado. Se describe a sí mismo en esta carta como el anciano, lo que nos indica ya varias cosas: su edad avanzada, pero también su rol destacado en el liderazgo eclesial. La fecha precisa no se conoce, pero de acuerdo al estilo literario y ciertas características de su redacción, se supone que se escribió al mismo tiempo o poquísimo después que Segunda de Juan. Más o menos del año 90 al 95 después de Cristo, y que al igual que Segunda de Juan, se cree que esta carta fue escrita al final del tiempo de servicio del apóstol, al final de sus días, cuando ministraba en Éfeso. Esta carta es la más personal de las tres cartas que escribe Juan. El único destinatario en esta carta es Gayo, el amado, como dice el versículo 1, ¿no? Es una de las pocas cartas que está estrictamente dirigida a una sola persona. Tenemos cartas como Tito, Timoteo, que si bien van dirigidas a una persona, tienen directrices para congregaciones y saludos a otras personas, mientras que esta y otra parecida, Filemón, no se dirigen más que a su único destinatario. El nombre Gayo era muy común en esa época y hay algunos en la Biblia que se mencionan, 4 por lo menos, pero no sabemos si era uno de ellos o es otro. Lo que sabemos era un líder de una de las iglesias que estaban bajo la supervisión espiritual del apóstol Juan. En este tema, al igual que en Segunda de Juan, nos enfocamos mucho en la hospitalidad, pero mientras Segunda de Juan nos advierte de no mostrar hospitalidad contra falsos maestros, Segunda de Juan, versículos del 7 al 11, Tercera de Juan más bien condena la falta de hospitalidad para los ministros fieles del Evangelio. Son dos casos muy distintos. Si sumamos las enseñanzas, veremos que son complementarias, ¿no? Al parecer, habían hermanos enviados por el apóstol Juan
a la iglesia de la cual era Gayo, o a esa misma ciudad, que fueron maltratados por un tipo llamado Diótrefes, quien era el líder de aquella iglesia, y no permitió recibir a las personas, y a cualquiera que lo desafiaba lo excluía, incluso calumniaba al mismo apóstol Juan, mientras que Gayo era un apóstol, era un amigo del apóstol, un fiel seguidor de sus enseñanzas, y mostraba el sentido correcto de la hospitalidad a los verdaderos ministros del Evangelio. Ya analizaremos un poco más a fondo eso al estudiar la carta. Y bueno, algunos piensan que Diótrefes era un hereje. Realmente esta carta no nos habla de herejías, pero sí de una mala actitud al querer enseñorearse sobre la iglesia del Señor y desafiar a los verdaderos fieles. Eso no ha cambiado. Hoy en día hay muchos que ni siquiera usan la Biblia, ellos son los dioses de sus iglesias y se enfrentan a cualquiera que se opone a ellos. Este tema de la hospitalidad no es nuevo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunos casos de hospitalidad, como Abraham cuando recibió a los ángeles, o los padres de Sansón también en la visita angelical. Bueno, hay muchos temas ahí en Génesis, en Job, y siempre se pintó al pueblo de Israel como un pueblo extranjero, peregrino, que dependía de la hospitalidad de Dios, como en Salmos 39:12, y a Dios como quien los salvó de Egipto, cubrió sus necesidades, los alimentó, los vistió, etcétera, ¿no? Porque ellos eran un pueblo extranjero. Otro tema que podemos ver es que aquí se nos dice que Dios es bueno, en el versículo 11. Y vemos una característica algo particular, es que no se menciona por su nombre a Jesucristo en esta carta, pero en el versículo 7 se dice, salieron por amor del nombre de Él. Este Él obviamente se refiere al Señor Jesucristo. Bueno, con esta brevísima introducción vamos a dar lectura a la tercera carta del apóstol San Juan, la carta muy personal, dirigida a Gayo. Nos dice así esta carta: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor, a los cuales bien harás en proveerles para su viaje como es digno de Dios, porque ellos salieron por causa del nombre sin aceptar nada de los gentiles. Debemos pues sostener a los tales para que seamos colaboradores con la diseminación de la verdad. Escribí alguna cosa a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Por esto, si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, no solo no acoge a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. A favor de Demetrio han dado testimonio todos y la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Muchas cosas tenía que escribirte, pero no quiero escribírtelas por medio de tinta y pluma, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos por nombre.
Bueno, como veíamos, Juan se describe a sí mismo como el anciano, al amado Gayo, un verdadero amigo. La palabra amigo viene de amor. El amado Gayo es alguien a quien se aprecia profundamente y él dice a quien yo amo en verdad. Es una amistad sincera entre hijos de Dios, sin hipocresía, sin segundas intenciones, sino que puede ser realmente escudriñado por nuestro Señor Jesucristo y hallado en la verdad. Bueno, esa es la dedicatoria, la presentación y el saludo de entrada. Luego viene, oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Son los deseos que expresa el apóstol Juan a su amigo Gayo. Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado. Este versículo es muy mal interpretado y abusado por aquellos seguidores de la teología de la prosperidad, que se enfocan solo en lo material. Lógicamente, a alguien que uno aprecia, uno desea que todo le vaya bien, en los estudios, en el trabajo, en la familia, si tiene problemas legales, pero sobre todas las cosas en lo espiritual. No es que se refiera a lo material, y es más, no lo presenta como una doctrina, sino como un anhelo, un deseo personal de que realmente él prospere en todo. Anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud en la misma manera que prospera tu alma. O sea, la alma de él ya está comprobada como un siervo fiel de Dios, maduro, y en la misma medida el apóstol Juan quiere que Gayo tenga éxito en todas las áreas de su vida, en todas las empresas que él atiende, ¿no? Se preocupa sobre todo en la salud, es algo que lo maneja directamente. Es lo que deseamos para nuestros amados siempre, que les vaya bien en todo, que estén sanos, siempre y cuando sea en la misma medida que ellos busquen a Dios, ¿no? Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Eso es lo que mueve este entrañable amor de Juan hacia Gayo, ¿no? Es el buen testimonio dado por terceras personas. No es que Gayo se alaba a sí mismo, sino que dan testimonio de la verdad, de lo que es real en la vida de Gayo, de cómo andas en la verdad. Dice él, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad, miren que en estos 4 versículos, ¿cuántas veces tenemos la palabra verdad? 1, 2, 3, 4 veces. En 4 versículos la palabra verdad. Y es que ante los ojos de Dios, lo más importante es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuando le decía, guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas veces vamos a la iglesia buscando escuchar palabras bonitas, palabras de consuelo. Está muy de moda los influencers dentro de la iglesia, ¿no? Que dan bonitos consejos, son buenos motivadores, pero no hablan la palabra de verdad, no usan la Biblia o la malinterpretan. No es realmente lo correcto que las personas a través de métodos de mercadotecnia publicitarios conquisten la mente de las personas. El mejor publicista que existe es el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia, el autor de la verdad. Cuando nos enfocamos en la verdad, la iglesia tendrá el éxito que el Espíritu Santo entregue de acuerdo a los corazones de los miembros. No es por publicidad, no es por atraer la atención sobre el predicador, sino todo debe estar centrado en la verdad. Y eso es lo que causa esta gran alegría en Juan. Vienen personas y dicen, mira Juan, te cuento, tu amigo Gayo, qué excelente creyente, cómo practica lo que predica, cómo nos atiende bien, cómo
es un líder verdadero, temeroso de Dios. Bueno, entonces esto alegra muchísimo a Juan y por eso Juan le desea toda la prosperidad del mundo en sus cosas secundarias, porque en lo más importante, en lo espiritual, ha prosperado enormemente. Y dice que ese es el mayor gozo, que sus hijos, o sea, sus discípulos, anden en la verdad. Como padres, ¿qué más quisiéramos que nuestros hijos anden en la verdad? Y como siervos de Dios, asimismo, que a quienes ministramos desde un púlpito o desde una cámara, puedan también andar en la verdad de Dios, dejando todas las mentiras, tradiciones, costumbres y cosas humanas en un segundo, tercer, cuarto plano. Lo único verdadero es la palabra del Señor, la verdad. Bueno, dice el versículo 5, inicia el tema específico en lo que se caracteriza el tema de la carta y la conducta de Gallo. Amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros. Él le confirma que lo que está haciendo está muy bien. Fielmente obra, o sea, apegado a las enseñanzas de Dios, con la fidelidad en lo que hace en tu vida. No está hablando de la vida de él en este momento, es lo que está haciendo por sus hermanos, pero sus hermanos forasteros, los que no son de ese lugar, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor. Qué bonito que vengan personas a hablar bien de nosotros, ¿no? ¿Qué podríamos esperar de alguien que nos dicen, no, esta persona anda mal, yo no sé cómo va la iglesia, si su conducta es así, es grosero, es peleón, es mentiroso, es ladrón, lo que sea? Qué triste, ¿no? Pero cuando viene alguien y nos dice, uy, el hermano tal, qué buen creyente, habla del Señor, predica, es hospitalario, es generoso, es amable, es fiel a la palabra, bueno, pues, llena de mucho gozo, ¿no? Como nos enseña la palabra, uno no tiene que alabarse a uno mismo. Es lo más horrible que hay, personas que se alaban a sí mismos. Uno debe esperar que los demás hablen, y para que los demás hablen bien de uno tiene que comportarse bien, ¿no? A los cuales bien harás en proveerles para su viaje, como es digno de Dios. ¿Cuántas veces en la Biblia se nos enseña que el obrero es digno de su salario? Y ha habido unas monstruosas interpretaciones de eso, de que el siervo de Dios no debe recibir sueldo, que no hay que proveerle de nada para que de casualidad algo le caiga por ahí por misericordia de Dios. No. Los creyentes tenemos la responsabilidad ante Dios, como nos enseña este versículo, en proveer para las necesidades de los ministros de Dios. Para eso fueron establecidos los diezmos desde los tiempos de Melquisedec, ya regulados muchísimos años después por la ley de Moisés, ratificados por Jesucristo, que dijo que vino a cumplir absolutamente toda la ley y que todavía se mantienen en práctica. Los diezmos son para el sustento de los siervos de Dios, como lo fueron en toda la historia de la relación de Dios con el hombre. Cuando hay estos misioneros que salen, en este caso no había organizaciones, no tenían un respaldo fuerte y salían por amor a Dios, entonces se les instruye a los creyentes de otras congregaciones que colaboren con esta labor misionera, proveyendo para su viaje, como es digno de ¿quién? De Juan. No, como es digno de Dios. Dios es el que provee para su pueblo, para todas las necesidades. Como hijos de Dios deberíamos hacer lo mismo. Es triste ver siervos de Dios que han sido realmente humillados por las congregaciones, que en algún momento no se les ha pagado el salario para ver si con eso los logran votar, o les pagan un salario ínfimo, incapaz de cubrir las básicas necesidades de su familia, o cuando salen no les dan liquidación o les dan una burla de liquidación. Es muy triste porque realmente no actúan como es digno de Dios, actúan como hombres mezquinos, egoístas, amadores de sí mismos, amadores del dinero.
Por eso está tan contento Juan por la conducta testificada de Gallo, y le instruye en que siga de esa manera proveyendo para los siervos de Dios. Insiste que estos misioneros, podríamos llamarle hoy en día, ¿no?, salieron por causa del nombre sin aceptar nada de los gentiles. Ellos no andan buscando dinero, no andan recibiendo cosas de los impíos, ellos andan en las congregaciones, en las asambleas, en las iglesias, llevando el mensaje instruido por el apóstol para ver que se vele por la sana doctrina, por la integridad de la fe, por la verdad. Por lo tanto, corresponde a estas congregaciones sostenerlos. Dice el versículo 8, debemos pues sostener a los tales para que seamos colaboradores con la diseminación de la verdad. Bueno, este versículo hay que analizarlo bien. Es verdad, cuando usted apoya con dinero a un siervo de Dios, usted está colaborando con la diseminación de la palabra, usted está colaborando con el evangelismo. Pero eso no lo salva. Como ustedes vieron antes, el misionero no recibía dinero de los impíos, de los gentiles. Tenía que recibir dinero de los creyentes. Si usted no es un verdadero creyente, si usted no anda en el temor de Dios, no crea que su dinero va a ser tomado en cuenta como colaboración para el ministerio. Era dinero santo de siervos de Dios, de hijos de Dios que querían contribuir con la causa del evangelio. Hay personas que piensan que por dar ofrendas para los pastores, los misioneros, los evangelistas, ya libraron todas las demás responsabilidades. No. Cada uno tiene que hacer su propia labor de evangelismo. Pero también se colabora en lo económico. Usted tiene que andar bien con Dios para que Dios considere eso como un aporte a su ministerio. Pero sí, cuando se sostiene a los predicadores, a los siervos de Dios, se colabora con la diseminación de la verdad. Ahora vámonos a ver el caso triste de Diótrefes. Dice, escribí alguna cosa a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Ya Juan había enviado una carta a esa iglesia. Con los mensajeros, al llevar la carta escrita de Juan, están ratificando que están dentro del orden establecido por Dios, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, con la autoridad apostólica de Juan. Pero sucede que en una iglesia está un tal Diótrefes, que no reconoce la autoridad establecida en el orden establecido por Dios. Y eso lo vemos hoy en día también mucho. Personas que de repente se rebelan y no les interesa seguir el orden establecido por Dios. Escuchan a falsos maestros, no reconocen las autoridades confirmadas por Dios en la iglesia y simplemente rechazan. ¿Por qué? Porque ambicionan la primacía. Quieren ser los primeros, los únicos importantes. Qué pena, ¿no? Qué pena que eso ocurriera en una iglesia tan cercana al tiempo de Jesucristo. Bueno, ya habían pasado unos 60 años de la muerte de Jesucristo, pero acá han pasado aproximadamente unos 2000 años. O sea, era una iglesia fresca, tierna, con los apóstoles todavía. Tenemos el caso de Juan ministrando, el discípulo amado, el que se recostaba sobre su Señor y comía junto a él, a quien le fue encomendado el cuidado de la madre de Jesús, de María, un hombre tan valioso, torturado, quien escribió el Apocalipsis. Sin embargo, este sujeto no lo quiere reconocer, no le da la gana reconocer la autoridad de Dios al escoger a sus siervos. Por esto, si voy, le recordaré las cosas que él hace. Miren, al contrario de muchos hipócritas de hoy en día que rehúyen la confrontación para no meterse en problemas, que son, como así mismo se llaman, conciliadores. Eso no es ser conciliador, eso es ser cobarde. Hay que confrontar las cosas.
Dice, le recordaré las cosas que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas, calumnias, ofensas, mentiras contra Juan y su equipo ministerial. Y no satisfecho con esto, no solo no acoge a los hermanos, a los misioneros enviados por Juan, sino que impide a los que quieren hacerlo. Si alguien en el temor de Dios ha sentido el deseo de ser hospitalario con el siervo de Dios y sostenerlo, les dice que no pueden. No solo que peca, sino que hace pecar. Podríamos llamarlo casi un anticristo porque se opone a la labor de Cristo, ¿no? Y los expulsa de la iglesia. Era todo un tipejo este Diótrefes, ¿no? Ambicionando la gloria para él. Él se creía el Dios de la iglesia y la única autoridad, desoyendo las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. No de los que hoy en día se hacen llamar apóstoles y no lo son, de los 12 apóstoles de Jesús, los cercanos al Señor Jesucristo. Tremendo caso, ¿no? Y se nos advierte contra esta clase de personas. Las advertencias de las cartas apostólicas son bellas. No se andan por las ramas, no andan con hipocresías, no temen herir susceptibilidades de gente perversa que les gusta hacerse la víctima cuando se los confronta, que ponen cara de telenovela y ay, pobrecito, si solo quería hacer lo bueno. No. Los apóstoles enseñan a confrontar directamente, como veíamos las semanas anteriores con Judas. Hay que pelear por la verdad, hay que encarar a quienes hacen lo malo, hay que decirles lo que está mal y hay que hacer lo bueno como contramedida, ¿no? Caso contrario de este Diótrefes es Demetrio. Dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, no hagas lo de Diótrefes, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y es que ahí vemos al verdadero creyente. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿no? El que hace buenas obras, el que hace lo bueno, es de Dios, porque todo lo bueno proviene de Dios. El que hace lo malo no conoce a Dios, no ha visto a Dios, no tiene idea de quién es Dios, porque sigue haciendo lo malo. A favor de Demetrio han dado testimonios todos, y la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Miren, Demetrio era todo lo contrario que Diótrefes. Era otro con buen testimonio directamente de Juan y su ministerio. Lo conocían y él recalca, tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Siempre la verdad, la verdad, la verdad. Por delante, sobre todas las cosas, hay que decir la verdad, aunque nos traiga consecuencias dolorosas, destructivas, pero que son consecuencias de nuestro pecado. Pero la verdad tiene que ir por delante en todo tiempo. Bueno, de aquí viene la despedida. Muchas cosas tenía que escribirte, pero no quiero escribírtelas por medio de tinta y pluma, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos por nombre. Es interesante ver que no se sabe cuál era la iglesia, pero se cree que son de las iglesias surgidas a raíz del Pentecostés. Nombres como Demetrio y Diótrefes tienen raíces griegas, por lo tanto vemos que es una iglesia donde había personas que no solo eran judíos, y hacia esa iglesia le escribe una carta muy personal que debemos tomarla como algo personal nosotros también, ¿no? Tenemos que considerar el ejemplo de los siervos de Dios, los que hacen lo bueno y los que están obrando mal. Tenemos que imitar lo bueno y nunca imitar lo malo, porque todo lo bueno procede de Dios y el que hace lo malo ni siquiera conoce a Dios. Bueno, mis hermanos, es muy importante esta carta porque en estos tiempos es difícil ser hospitalario.
hay muchos abusos. Hemos tenido inmigrantes de otros países que han venido y a muchos se les ha dado hospitalidad en nuestra tierra y han pagado muy mal. Hasta han matado a los dueños de casa, les han robado. Es algo muy triste, daña el corazón. Ahora tenemos que considerar a quién se le da hospitalidad. A un impío no nos dice la palabra, no nos dice que a una persona que esté en mala doctrina, nos dice que eso tampoco se haga. Dice que segunda de Juan, versículo 10, si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es difícil, hay que pedirle sabiduría, discernimiento a Dios, que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón a quién recibir, a quién darle hospedaje, a quién apoyar económicamente en su ministerio. No es a cualquiera, no es cualquiera que abusa del nombre de nuestro Señor Jesucristo para protervos fines, para acarrear popularidad, fama y renombre propio, pero no para exaltar el nombre de Dios. Seamos temerosos del Señor. Ojalá que la gente pueda dar buen testimonio de nosotros como Juan lo da de Gallo y de Demetrio, no solo Juan, sino todo su liderazgo, su ministerio y los hermanos en la fe, ¿no? Qué bonito es esto, mis hermanos. Seamos hospitalarios, apoyemos a los siervos de Dios, pero con sabiduría, con discernimiento, porque, como dice el versículo 6, proveer para el siervo de Dios es digno de Dios. Y sostener a los siervos de Dios, dice el versículo 8, es colaborar con la diseminación de la verdad. Si usted tiene con qué dar, dé para la obra del Señor. Si usted, por motivos de salud, de responsabilidades, no puede salir personalmente a predicar, tiene que hacer un evangelismo dentro de su campo de influencia y no puede dirigirse a otros lugares, bueno, colabore con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, para poder sostener a los que sí pueden salir a otros lugares o pueden dedicarse a tiempo completo al ministerio. Es lo que nos enseña esta carta. Sigamos los buenos ejemplos y desechemos los malos. Y mis queridos hermanos, aquí nos vemos hasta el mes de enero del 2021, si Dios lo permite, si está en sus planes. Si es así, empezaremos a estudiar la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Quienes tengan el deseo de hacerlo, ya vayan leyendo la carta. Asimismo, vayan revisando esta tercera carta de Juan para grabar bien, y si usted tiene algún comentario, una crítica, una corrección, no duden en hacerlo. Tenemos el grupo Estudio Bíblico de WhatsApp, los que me conocen tienen mi teléfono, si nos vemos podemos hacerlo cara a cara, como a Juan le gustaba decir las cosas cara a cara, que es lo mejor. Cuando no podía, pues mandaba una carta personal como esta. Ahora nosotros muchas veces no podemos, mandamos un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, lo que sea, pero no hay nada como hablar cara a cara, de frente, mirando a los ojos. No hay nada tan bonito como mirar a los ojos a las personas y decir las verdades gentilmente, todas. El saludo, mirando a los ojos, un saludo sincero, amoroso, de verdaderos hijos de Dios. Una palabra de reprensión, de exhortación, de amonestación, cara a cara, con respeto, pero diciendo la verdad y mirándolo a los ojos, cara a cara. No al chisme, no a la murmuración, cara a cara, directamente, para corregir lo que está mal y también para aplaudir lo que está bien. Seamos hombres y mujeres de Dios frontales, directos, sin temor, con amor, porque eso es digno de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima.
si Dios quiere.